Bien, vamos a iniciar un nuevo video en el cual hablaremos sobre la creación de cartografía. Los contenidos que revisaremos serán una parte conceptual, que será los lenguajes de la cartografía, qué queremos decir a través de la cartografía, la clasificación de la cartografía, el lenguaje visual cartográfico y finalmente hablaremos sobre algunos elementos más técnicos del manejo de la herramienta de ArcMap. Bien, en cuanto a conceptos, debemos de saber que básicamente lo que tratamos con la cartografía es tratar de comunicar algo, de comunicarnos con otros y que nuestro mensaje se comunique. Básicamente estamos hablando de un lenguaje. Por eso decimos que la cartografía es un lenguaje, pero también es un arte, mediante el cual vamos a comunicar a otros ideas respecto a una información o resultados relacionados con un espacio geográfico. Arte en cuanto utilizamos colores, texturas, formas y por lo tanto tenemos que tener algunos criterios para organizar esos elementos que no siempre, se tienen las variables para poder organizarlos de manera adecuada. También necesitamos un lenguaje apropiado, organización del mensaje que queremos tratar, eso quiere decir una sintaxis del mensaje y también un léxico, es decir, necesitamos mapas, notas, gráficos y otros elementos auxiliares que van a constituir el léxico del lenguaje cartográfico. Para comunicarnos tenemos que tener en cuenta que necesitamos un emisor, o sea, nosotros, desde dónde hablamos, nuestra institución o nosotros mismos si estamos presentando una investigación, el receptor, es decir, quién va a ser, quien primordialmente va a recibir esta información cartográfica y luego qué mensaje queremos trasladarle a esta persona que va a estar entendiendo nuestro mapa, nuestro mensaje. No olvidemos que el ámbito de la cartografía se mueve en un espacio geográfico, por lo tanto son elementos muy importantes, la orientación, la escala, la georreferenciación para poder brindar adecuadamente la información básica. ¿Qué queremos decir? Al iniciar cualquier cartografía es necesario establecer lo que queremos decirle a nuestro receptor. Para esto es necesario clasificar qué tipo de cartografía queremos hacer. Tenemos una cartografía básica y una cartografía temática, que puede ser cuantitativa, cualitativa o, bueno, aquí habría que agregar también que puede ser una mezcla de ambas. Cada tipo de cartografía puede implicar muchos insumos necesarios y es necesario hacer una lista de ellos para garantizar que tenemos los recursos necesarios para poder elaborar una cartografía completa. Por ejemplo, cuando decimos una cartografía básica, es una cartografía que se utiliza para brindar una información reducida. En este caso tenemos la división administrativa de Bogotá según localidades. Como podemos ver, este mapa es una cartografía básica. ¿Por qué? Porque tiene estos elementos. Es un solo mapa, tiene un solo título, tiene poco o nada de texto y es monotemático. ¿Eso qué quiere decir? Que solo nos está hablando de cómo está distribuido, cómo está fragmentado el territorio de Bogotá en distintas localidades para su gestión política administrativa. La cartografía temática es un grado más de complejidad. En la cartografía temática hay, por supuesto, una cartografía básica, pero además puede implicar más de un mapa, como el que estamos viendo acá. Tenemos un mapa con una cantidad de símbolos y hacia la derecha tenemos un mapa que además nos indica el tipo de proyección, la ubicación de la zona donde estamos haciendo el mapa. Hay muchos títulos y subtítulos, como pueden ver ahí dice mapa económico de la provincia de Salta y luego hay unos subtítulos donde nos dice la provincia del Chaco. Es decir, hay muchos elementos que están involucrados en la construcción de este mapa en lo referido al título y subtítulo. Los bloques de texto son importantes. Aquí tenemos un bloque que constituye la leyenda, ¿verdad? De lo que estamos estudiando. Miren que estos mapas corresponden básicamente a este punto. Lo que hemos hecho es sacarlos de ahí para poder tener un poquito más de atención sobre ellos. Y también tenemos este mapa sobre la provincia del Chaco, que básicamente es un mapa de referencia o de esquema de ubicación que está acá. Son múltiples mapas en un solo mapa
Puede ser monotemático, en este caso tenemos un mapa económico, es decir, ahí estamos mostrando las distintas actividades que se dan en ese territorio, cultivo, frutas, ganado caprino, pero pueden haber otros temas mezclados. Por ejemplo, aquí podríamos hablar un poco sobre el relieve por los colores que están ahí, la orografía, y están mezclados los ríos, en fin, puede haber un mapa que tenga muchos temas en el que tengamos que comunicar muchos temas en un mismo mapa. Vamos a hacer una observación. Puede haber una cartografía temática cualitativa. En este caso, vamos a ver hacia la izquierda un mapa de las distintas regiones de Chile, que básicamente es un mapa cualitativo. Simplemente lo que tenemos ahí son las distintas regiones y sus nombres, y eso nos está explicando cómo está distribuida esa región o el país de Chile. Por el contrario, a la derecha, abajo, vemos la cartografía del sector artesanal de Oaxaca. Y si nosotros nos acercamos, vamos a poder ver que lo que está mostrando el mapa es el porcentaje de artesanos que tiene el municipio de Oaxaca. Entonces, tenemos que los muy rojos son 81 a 100% de artesanos en ese municipio. Pues lo que está mostrando ahí, si podemos decir, es algo cualitativo, porque estamos mostrando estamos hablando de los artesanos que están en el territorio de Oaxaca, pero también estamos traduciéndolo en colores, y por lo tanto el tema central que aborda el mapa es sobre cuánto es la densidad o la cantidad o en porcentaje de artesanos en Oaxaca. La cartografía temática cualitativa refleja aspectos o variables de análisis que no necesariamente pueden ser cuantificables. Estos pueden ser la calidad ambiental, el sexo, la región, los tipos de suelo, y en fin, hay una infinidad de aspectos que podrían ser tipificados. Luego está la cartografía temática cuantitativa, que básicamente refleja aspectos de variables de análisis que sí pueden ser cuantificados. Por ejemplo, la contaminación atmosférica, los niveles de renta de población, la misma población, los viajes por día, por habitante, etc. Son elementos cuantitativos. Se pueden tomar un valor de la realidad y se puede mapear, y esta cartografía también es una cartografía que podríamos decir le denominamos cartografía temática. Hablemos ahora un poco sobre el lenguaje visual cartográfico. Tenemos que tener en cuenta que todo lenguaje visual cartográfico debe estar enmarcado en una estructura que básicamente es una retícula más los componentes, unos principios de diseño que son jerarquía, escala, equilibrio y contraste. Vamos a hablar sobre el texto, que es muy importante a la hora de hacer una cartografía, y cómo utilizar el color, qué tipo de mensaje queremos mandar. En cuanto a estructura, tenemos que tomar en cuenta el tema de la retícula, los componentes. Antes de colocar cualquier elemento, la recomendación es primero saber cuántos elementos vamos a necesitar para elaborar la cartografía, o sea, el número de mapas, tablas, cuadros, gráficos, cuadros de texto, etc. Y este tipo de tabla y ese tipo de elementos, tratar de agruparlos y construir una retícula. Miren que en este caso lo que ustedes ven acá representa una hoja, y estas líneas naranjas son una especie de retícula. Como ven, la retícula no ocupa todo el espacio. Probablemente aquí esté el tema más fuerte de la cartografía, y eso nos ayuda a establecer dimensiones del papel que utilizaremos, los textos, los objetos a utilizar y las escalas de los mapas. Organizar el tamaño de la hoja seleccionada, la estructura de retícula que nos permite colocar en su interior cada elemento de la mejor manera que podamos. Bien, para saber cómo organizar una hoja es necesario conocer sus dimensiones. Acá les voy a dejar en esta presentación los formatos. Ustedes cuando estén configurando sus hojas se van a encontrar con los formatos A1, A0, A2, A3, y aquí les voy a dejar una tabla en la que nos dicen el formato y qué dimensiones tienen los formatos, para que ustedes más o menos vayan haciéndose una idea de qué tamaño van a querer su mapa. Entonces, cuando aparece en la tabla o en la configuración del mapa, ustedes pueden decidir o más o menos prever qué tipo de tamaño
o si están hablando de un mapa muy grande, en el caso de un formato A1, miren, A1 tiene 594 milímetros por 841, estamos hablando casi de 60 centímetros por 80 centímetros, un mapa regular. Entonces aquí vamos a ir teniendo esas dimensiones para que ustedes las vayan conservando. Hablemos sobre los principios de diseño. Miren, jerarquía es importante. ¿Qué quiere decir la jerarquía? Es básicamente establecer un orden de importancia. Ustedes, cuando tengan muchos mapas, tienen que saber cuál es el mapa más importante, cuál es el segundo mapa más importante o el tercer elemento más importante. Y en ese orden de jerarquía le vamos a dar predominancia en la configuración del mapa. Es decir, el mapa más importante ocupará mayor tamaño y así sucesivamente iremos destinando tamaños para aquellos elementos que van a constituir la cartografía final. La escala es la relación numérica que tiene el espacio o el territorio que vamos a estudiar respecto a la representación en la página. Por lo tanto, la escala es importante entenderla, reconocerla, saber que existen múltiples escalas. Ya lo veremos cuando utilicemos el software, cómo determinar la escala. Pero pues no vamos a poner una escala, un mapa que necesita leerse con mucho detalle a una escala muy pequeña. Necesitamos entonces reconocer que necesitamos un mapa con una gran escala para leer los detalles que nosotros creemos conveniente, que es lo que queremos comunicar. Y otra cosa importante en el diseño es el equilibrio. Tenemos que cuidar que no hayan elementos muy pesados. ¿Qué quiere decir elementos muy pesados en el tema de diseño? Que no llamen demasiado la atención. O, por ejemplo, ¿qué tal si aquí tenemos este mapa verde y yo hubiera puesto en color rojo todo el membrete? Pues obviamente el color rojo es muy atractivo y va a llamar la atención mucho más que el mapa, que a pesar que es muy grande, pues podría ser objeto de más atracción. Bien. En el texto tenemos que pensar en el tipo de texto, es decir, que si vamos a poner Arial, si vamos a poner Calibri, si vamos a poner cualquier tipo de texto, que sea un texto legible, que sean letras que no tengan demasiada ornamentación, no utilizar más de 3 tipos de letra. Yo recomiendo que utilicen 2 tipos de letra, 3 es demasiado y eso vuelve también muy difícil su lectura. Piensen en la orientación del mapa, es bien importante, y la orientación del texto va combinada con la orientación del mapa, si es horizontal o vertical, y también en la jerarquía de los textos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, necesitamos un título muy grande, un título que corresponda al mapa que estamos, el gran tema que estamos abordando, y otro subtítulo más pequeños o por supuesto textos auxiliares que van a ir hablando de otros elementos en menor escala o en menor importancia. Aquí pongo unos valores que nos dirán más o menos qué tamaño deberían de tener los textos en un mapa. Bien, en cuanto al color, es importante reconocer que es uno de los temas más complicados. Yo recomiendo en la medida de lo posible dedicar o poner la menor cantidad de colores. Pero si necesitan ocupar muchos colores, recomiendo que tengan en cuenta la teoría del color y los mensajes que los colores mandan. Existen colores primarios, existen colores secundarios, y eso hay que respetarlo mucho a la hora de pensar en los colores que vamos a poner. Por ejemplo, hay mensajes naturales del color. Si ustedes piensan en que van a hablar un mapa de calor, pues vamos a ocupar colores entre amarillo y rojo, ¿no? Entonces los colores rojos son importantes. Si vamos a hablar sobre temperaturas bajas, pues el color azul será lo importante. Este es básicamente un ejemplo de la teoría del color, los colores primarios azul, amarillo y rojo, como de estos colores, si los vamos combinando, van surgiendo los colores secundarios y los terciarios, y por supuesto lo más importante es cómo combinar esos colores. Recuerden que podemos combinarlos completamente opuestos, ¿sí? En la naturaleza misma nos va enseñando que se pueden combinar el azul y el naranja, por ejemplo, y por supuesto la moda es siempre un referente en que los colores compuestos o opuestos son fácilmente combinables. Estos elementos nos sirven para hablar sobre cómo el triángulo equilátero nos ayuda a combinar colores. En una idea de complementariedad podemos usar 3 colores integrados por un triángulo equilátero. Los colores análogos, como lo vemos, son aquellos que van del rojo al amarillo o del amarillo al azul,
y de la analogía del azul al naranja.